Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a iniciar este miércoles con el tema que tiene que ver con el bautismo en agua. Quizá usted pensará, hermano Sergio está regresando a la doctrina básica, pero estamos en un contexto de la Operación Andrés y todo está amarrado. Si sus discípulos no conocen lo que es el bautismo en agua, no conocen lo que es el arrepentimiento y conversión, ellos no van a poder hablarle a las personas que van a traer a Jesús. Y lo que queremos es que no solamente los discipuladores sean los únicos que sepan con bastante facilidad, sino cada discípulo, porque lo que queremos es que cada uno, y yo quisiera que usted enfatizara en sus discipulados, que al traer uno a Jesús y esa persona al convertirse, es usted el que de alguna manera va a estar más cerca de esa persona para discipularle, por lo menos en los primeros días, y debe de conocer detalladamente. Eso está en el contexto de la serie Pescadores de Hombres, porque no solamente vamos a pescar a aquellos que no conocen al Señor, como lo vimos desde el principio, sino que también los vamos a llevar por lo menos al bautismo en agua. Esa es la principal tarea, y poderles enseñar, y yo espero en Dios que lo que repasemos hoy indudablemente nos permita no solamente tener claro lo que es el bautismo en agua, sino que entender el poder que hay en esto. Yo cada vez que leo esto, lo estudio, lo medito, me doy cuenta que muchos de nosotros, al entender lo que la palabra de Dios dice, lo que se ha revelado, deberíamos de tener menos problemas con el pecado. Deberíamos de tener menos problemas con la vieja naturaleza. Deberíamos realmente de renovar nuestras mentes. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Romanos capítulo 6, verso 3. Vamos a partir de este verso que creo que nos recuerda muy bien o nos resume muy bien lo que es el bautismo en agua. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, note que dice en Cristo Jesús? Hay que notar eso bien. ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta que el apóstol Pablo le está haciendo a los romanos. Y por supuesto a todos aquellos que tenemos ahora opción para leer lo que le revelaron precisamente al apóstol Pablo acerca del bautismo en agua. Muy bien. Entonces, gracias, hermana. Dentro de la serie Pescadores de Hombres, entonces conocer la importancia del bautismo en agua se hace imprescindible. O sea, todo pescador de hombres tiene que tener la doctrina básica muy cerca, no solo de su corazón, sino que también en su boca. Para el recién nacido de nuevo, ya que, como sabemos, es la primera ministración al alma. La razón por la que el que se convierte debe ser bautizado lo más pronto posible. Mejor si es de inmediato, si él está dispuesto. Y obviamente por eso hay que poder explicarle en pocos minutos al que se acaba de convertir. Y no todos los que cuando pasan en las actividades a recoger el nombre saben lo que tienen que hacer. Solo recogen el nombre, el teléfono, se lo llevan por allá y no le dicen nada. Y obviamente tienen que fortalecer en ellos lo que acaban de hacer, pero ellos tienen que tenerlo claro. Por eso es que es importante que toda la congregación, si todos fueran a un discipulado, puedan tener esto muy claro. El autor a los Hebreos le llama rudimentos, pero a veces no conocemos bien ni los rudimentos. Entonces tenemos que hacerlo porque estamos en plena pesca. Yo no sé si usted se siente que está en plena pesca. Claro, usted lo va a sentir si usted va a estar invitando gente que no conoce al Señor y trayéndola. Usted se va a dar cuenta cómo su vida cristiana se va a florecer y cómo sus problemas personales se le van a olvidar. Hasta sus enfermedades ya ni se va a acordar de ellas. ¿Por qué?
Porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere realmente de la iglesia. Entonces, indudablemente, esa es la razón por la que nosotros estamos estudiando esto. Pero al ser la primera ministración al alma, indudablemente nosotros sabemos qué es la ministración del alma. Tal vez no la aprovechamos mucho, porque yo tengo una idea: mientras más años tenemos en el cristianismo, menos nos ministramos. ¿Qué dice usted? Es como directamente o inversamente proporcional al número de años de cristianos. Y a mí yo creo que debería ser al revés, debería ser directamente proporcional, es decir, a más años, más madurez y más conciencia de las áreas que todavía nos hacen daño. Y como la madurez, hermanos amados, se tiene que entender como el estado del cristiano, que indudablemente ya no relaciona, diríamos, los aspectos de su vida necesariamente con la pena de lo que puedan pensar de él. No sé si me doy a entender. Cuando uno es neófito y se ha alcanzado cierto liderazgo en la iglesia, uno comete el error de querer guardar su imagen. ¿Verdad que sí? Para mí eso es parte de la inmadurez del cristiano. Porque a la larga, la imagen que nos debe interesar es la que conoce Dios. Y ante Él, ninguno de nosotros podemos esconder nada. Y si lo que importa es lo que Dios opina de nosotros. Note que Pablo, siendo un hombre maduro, decía: a mí no me interesa realmente, voy a parafrasear, lo que piensan los hermanos. Ni siquiera lo que yo pienso, decía él. Ni siquiera mi propio juicio. Me interesa lo que piensa Dios. Entonces, ya cuando somos maduros y hemos entendido que el que no cojea de una, cojea de la otra, y que todos estamos realmente en un proceso, entonces no nos preocupa el abrir nuestro corazón. Pero el proceso de ministrar el alma empieza en el bautismo, en una operación de Dios por medio del Espíritu Santo que nosotros no entendemos, especialmente el nuevo convertido, pero que sí trae efectos. Muchos de los que se han bautizado con algún vicio porque vienen del mundo, ahí hacen una operación que cambia muchas veces ese tipo de actitudes que esa persona puede tener. Claro, uno quisiera bautizarse todos los días, ¿verdad? Si a uno le cambiaran la ducha por el bautismo o la tina por el bautismo, uno se compraría una tina, ¿verdad? Y se sumergiría todos los días. Pero no es así, es una vez. Pero obviamente el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a introducirnos en el tema. Si nosotros nos vamos a buscar en el Antiguo Testamento algo que tenga que ver con el bautismo en agua, probablemente lo que vamos a tratar de recordar es lo que sucedía cuando el sacerdote levita ministraba en el tabernáculo de Moisés. Obviamente, si pensamos en las 7 zambuidas de Naamán, también es una figura. Por lo menos una de esas zambuidas tipifica el bautismo en agua. Pero de una manera tal vez un poquito más clara, si usted me acompaña a Éxodo capítulo 40 y verso 30, dice la Escritura: puso la pila entre la tienda de reunión y el altar. Esta es la pila, en unas versiones dice así, otras dice fuente de lavacro, y estaba en el atrio. Y entre el altar de bronce y la tienda de reunión, es decir, el lugar santo que ya tenía, que estaba cubierta, y puso en ella agua para las
abluciones. No sé si esa palabrita usted la ha oído. Las abluciones. Y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces la palabra ablución, que tiene que ver con agua, quizá es de una manera muy incipiente y que lo hacía el sacerdote bajo instrucciones para poder entrar, diríamos, limpio. A nivel físico, quizá esas abluciones son lo que más cercanamente nosotros podemos observar acerca de los bautismos, porque acuérdese que el autor a los Hebreos nuevamente dice, dejemos los rudimentos. Y uno quisiera dejar los rudimentos, pero cuando los rudimentos no se conocen a plenitud y tiene uno que ir a leer un libro para entender qué es el bautismo o sus notas y no tenerlo bien claro uno sin tener que ir a notas. Entonces, ablución en un diccionario significa lavatorio. En algunas religiones, purificación ritual por medio del agua. Y vemos que eso es lo que Dios le dijo a Moisés que hicieran los sacerdotes. Eso era parte de la ley. Eso sí o sí se hacía. Entonces, tal vez esta entonces sea una aproximación al bautismo en agua dentro del ritual de la ley. Solo es una aproximación. Es donde vemos que el agua limpia cuerpos. Pero el bautismo en agua del que vamos a hablar nosotros no solamente, de hecho, no es tan importante lo físico, sino que va a haber una operación espiritual y es la que a nosotros nos interesa tener muy claro. Hay un grupo antiguo, de él hablé uno de estos domingos, los esenios. No sé si alguno de ustedes ha oído de los esenios. ¿Ok? Los esenios eran judíos que se querían apartar de la ciudad de Jerusalén y de los religiosos de los tiempos que ellos vivieron, algunos años antes de Cristo, quizá no podría ahorita precisar si fueron unos 200 o 300 años antes de Cristo, pero muy probablemente los esenios florecen en esos 400 años donde, según una cronología del Antiguo y del Nuevo Testamento, se dice que Dios no habló. Obviamente otros dicen que sí habló, ¿verdad? Porque aceptan algunos de los libros que se escribieron ahí. Pero esos 400 años es un periodo en el que no hay revelación para Cano. Entonces, ellos lo que querían era apartarse de ese oscurantismo religioso. Hasta los sumos sacerdotes habían empezado a hacer un negocio. Más adelante se manifiesta cuando Cristo les echa por tierra el negocito a los sumos sacerdotes, cuando bota las mesas de los cambistas, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno va a cualquier país, si va por tierra especialmente o si va por aire, en los aeropuertos hay oficinas donde cambian monedas con un porcentaje de ganancia para ellos. Y cuando uno va por tierra, lo mismo, ¿verdad? Le venden a uno la moneda del país donde uno va a una tasa de cambio beneficiosa para ellos, los cambistas, y todavía se les llama así. Entonces, como los judíos venían de todos lados y traían diferentes monedas para las fiestas que se hacían en Jerusalén, pues ni lentos ni perezosos los mismos sacerdotes pusieron ahí sus cambistas, sus mesas de cambio como un negocio. Eso de alguna forma se ve en los evangelios, pero eso se fue fraguando en los últimos quizá 200 antes de Cristo, 200 años antes de Cristo. Entonces los esenios, es interesante que la arqueología bíblica, ahí en los lugares donde ellos se apartaron, lugares desérticos, han descubierto áreas donde ellos hacían diferentes clases de bautismos o abluciones, los esenios.
Lo llamativo es que hasta muchos teólogos pretenden que Juan el Bautista estuvo con ellos, pero también Cristo. Y que el bautismo que Juan empezó a anunciar se lo enseñaron los esenios. Se va a encontrar gente que piensa eso, pero por supuesto nosotros no lo creemos, pero se los traslado porque al fin y al cabo esto es importante, porque estoy tratando de partir de las abluciones de Moisés, que se le dieron a Moisés, hasta prácticas que hacían los judíos dentro de un judaísmo, si usted quiere, un tanto ascético, ¿verdad? Porque ellos se querían apartar. Es lo que después en la iglesia grandota quisieron hacer también los líderes religiosos, que se apartaban y se metían en cuartos pequeñitos, en los monasterios, creyendo que así el pecado ya no los iba a alcanzar. Lo que no sabían es que el cuerpo de pecado lo llevaban adentro, la maquinita de hacer pecados la llevaban adentro. Y tenemos que entender que cualquier persona que viene a la iglesia y no se ha convertido, tiene maquinita de hacer pecados, que se le llama en la Biblia cuerpo de pecado. Bueno, entonces, tratemos de entrar a las definiciones. Vamos a tratar de ir definiendo lo que es bautismo partiendo del original griego baptisma. Baptisma. Esa palabra ahí la puede encontrar usted en una concordancia Strong si usted quiere ampliarse, porque yo entiendo que un discipulador debe ser alguien que profundiza en la palabra. O sea, no solo se queda con las notas que le manda el pastor en la presentación, que la piden a gritos, ¿verdad? Para que les llegue. Y está bien, ¿verdad? Porque no hay problema, para eso está hecha. Pero hay que profundizarse para el conocimiento personal. Amén. Porque la idea no es que usted repita y se aprenda de memoria la presentación, sino que usted profundice, se amplíe y entonces usted vaya a ver, claro, si no tiene una concordancia Strong, pues si puede, cómprese una, ¿verdad? La hermana Sheni no sé si le hace descuento, pero de repente sí, ¿verdad? Si usted le hace ahí, le habla así muy amablemente, de repente ya se la da a mitad de precio. No, tanto así no se puede, ¿verdad? Pero baptisma, ¿qué se traduce? Bautismo. Pero el diccionario Vine lo define como consistente en el proceso de inmersión. Ya aquí ya viene la idea de inmersión. Usted sabe que aún muchas denominaciones cristianas evangélicas no bautizan por inmersión, bautizan por aspersión. Y la grandota se quedó con la idea. ¿Sabe a qué decimos con la grandota, verdad? Si no, los hermanos le traducen a los hermanos que no sepan. Pero ellos se quedaron con el concepto de aspersión. Por eso usted cuando tiene que ir a veces, porque esa es decisión de cada quien, ¿verdad? Algún tipo de oficio en este tipo de templos, tenga cuidado que no lo salpiquen, ¿verdad? Porque tenemos un testimonio muy cercano de un hijo del doctor, el mayor de ellos, ¿verdad? Claro, no a todos quizá les pasa algo, ¿verdad? Pero llamativamente Dios le quería enseñar algo al doctor Ríos por medio de su hijo. Otito, que fue miembro de nuestra congregación un buen tiempo. Y cuando está por aquí nos viene a predicar. Él parece que en una de los viajes a México, él quería conocer ese templón que está ahí en el DF. Y entonces se fue pero él no quería ver necesariamente el templo, sino que como músico le interesaba conocer el aparato. ¿Cómo se llaman esos aparatos? No, pero no ese es el nombre. ¿Clavicordio? Clavicordio creo que es. El que tiene tubos, clavicordio creo que es, ¿verdad? Pero es una cosona así con un montón de tubos enorme. Entonces él como músico quería conocerlo. Entonces por conocerlo se acercó mucho a donde había un rito. Y dice que lo salpicaron con esa agüita.
Y lo tremendo es que se endemonió. Ese es un testimonio, usted se lo puede preguntar a él. Y en el contexto de eso, el doctor Ríos no creía que un cristiano podía endemoniarse por la doctrina centroamericana que él traía, de cierta denominación. Que por cierto era la que yo también, en la que caminé por 10 años. Y muchos tradicionales evangélicos no creen, y quizá muchos pentes, tal vez usted no cree, que un hijo de Dios, un espíritu lo puede tomar. Porque hay sendos argumentos teológicos al respecto, pero no ese es el tema. Se lo menciono porque a veces uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Y todo sale por la aspersión. Bueno, él tuvo que ser liberado y literalmente dice que le salió una bola negra por la boca. Bueno, hasta ahí lo dejo. Pregúntele usted a él cuando venga, que le cuente los detalles. Pero indudablemente que los bautismos y la idea baptisma, según este diccionario, viene de inmersión o sumersión. Y usted sabe que sumersión es meter algo y que esté completamente rodeado de agua o de un líquido, ¿verdad? Entonces, viene esa palabra baptisma de bapto, que significa mojar o empapar. De ahí viene la idea, sumersión o inmersión. Por eso nosotros bautizamos por inmersión. Amén. Ahora, como el Nuevo Testamento se escribe en griego, es el famoso griego koiné. Koiné significa común, era el que hablaban todos. Se diferencia del griego clásico que escribía Platón, que escribían los grandes filósofos griegos. Ese era un griego clásico. Pero entre los griegos, cuando ellos hablaban como nosotros hablamos nuestro español, no sé si medio bien o medio mal, pero ahí le hacemos la lucha a hablar español, se usaba de la tinción de vestidos. Es decir, si usted quería entintar o cambiar de color su vestido, pues obviamente desde la época antigua había diferentes sustancias que permitían el cambio de color. Usted sabe que los mayas ya sabían eso. Y entonces ellos con la cochinilla, que era un animalito, ¿verdad? No sé si todavía hay cochinilla o no, debe haber todavía. Lograban el tinte rojo, los mayas. Entonces los griegos también tenían su manera de poder lograr los tintes y entonces agarraban la pieza y la baptizaban para que cambiara de color. Y eso nos trae a nosotros una idea maravillosa de lo que es el bautismo en agua, porque es un cambio de color. Solo que no natural, ¿verdad? No material, sino que es un cambio completo el que el Señor quiere hacer. Entonces, el bautismo en agua no es un rito evangélico. Para mí es una operación del Espíritu. Y que por supuesto poco a poco nos vamos a acercar a lo que le revelaron al apóstol Pablo acerca del bautismo en agua. De sacar agua también usaban bapto o baptisma, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Entonces, supóngase usted que usted tenía su vasijita chiquita, iba a un gran tinajón y entonces usted metía la chiquita, pero para sacar agua la metía completamente, ¿verdad? También esa era la manera como los griegos usaban la palabra baptisma. Entonces siempre traslada la idea de inmersión. Yo no sé de dónde se sacaron estos señores la aspersión, pero cada quien con su gusto y todos con chiclete. Bueno, eso lo decían antes, ¿verdad? Muy bien, seguimos en definiciones, pero ahora hablemos un poco acerca del bautismo de Juan el Bautista. Muchos no tienen claro que el bautismo que nosotros practicamos en la iglesia no es el bautismo de Juan el Bautista. Ese es un bautismo para arrepentimiento, pero también era en un río, lo hacía en el río Jordán. Y si vamos a Mateo capítulo 3 verso 4 dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura.
Y su comida era de langostas y miel silvestre. Usted tiene que recordarse que este es el último profeta bajo el perfil del Antiguo Testamento. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Es decir, aquellos que vivían en Jerusalén, en Judea y toda la región alrededor del Jordán. Y noten ustedes, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Los que creen que es por aspersión, pintan a Juan echando agüita, ¿verdad? Así un guacaldito en la cabeza a la gente. Los que creen en inmersión, muestran a un Juan bautizando por inmersión. Así que usted puede encontrar cuadros diferentes, ¿verdad? De repente esas estampitas que usted tenía antes, así aparecía, ¿verdad? Juan el Bautista bautizando, solo echando una agüita al Señor Jesús, porque este bautismo de Juan fue el que el Señor experimentó él, sin tener necesidad de experimentarlo, porque él no tenía que arrepentirse de ningún pecado. Amén. Y cuando Juan le dijo, no, tú me debías de bautizar a mí, y en la lógica humana así era, porque Juan también tenía que arrepentirse. Pero el Señor le dijo algo que todavía uno tiene que investigar más, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el Señor? Hagamos esto para que se cumpla toda justicia. Entonces el Señor, que estaba en una época donde todavía la iglesia no existía, por eso este bautismo es un bautismo de arrepentimiento, así se le conoce, el bautismo de Juan. Pero diríamos que en la manera de hacerlo probablemente no encontramos diferencia y por eso la gente lo puede confundir. Pero lo que sucede es que ese bautismo se hizo en un periodo de transición, donde la manera de tratar Dios con los hombres por medio de la ley se estaba cerrando y se iba a abrir una nueva manera de tratar Dios con los hombres por medio de la gracia. Indudablemente noten que había otro elemento importante, porque dice que tiene que ver más o menos con lo que sucede ahora en la iglesia y por eso uno puede creer que es la misma historia. Y dice, y confesando sus pecados, que es lo mismo que nosotros hacemos al convertirnos, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar una diferencia y dentro de unos momentos vamos a ir a algunos versículos que nos van a demostrar que una cosa es el bautismo de Juan para arrepentimiento y otra cosa es el bautismo que yo le voy a llamar el bautismo de Cristo o el bautismo en Cristo. Lo vamos a ver dentro de un momento. Ojalá que hoy haya preguntas porque así se va a poner bonito el tema. Muy bien, dice en este bautismo de arrepentimiento en el Mateo capítulo 3 verso 11, dice, yo a la verdad, aquí está hablando Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, ahí está claro. Pero el que viene detrás de mí, y ahí está hablando de Jesús, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará, futuro, ¿verdad?, con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, cuando el autor a los Hebreos habla de la doctrina de bautismos, indudablemente lo hace porque hay varios bautismos. Pero ahorita nosotros estamos viendo básicamente lo que es el bautismo en agua, ubiquémoslo, para la iglesia. Muy bien, el bautismo de Cristo es el que practicamos por inmersión. Acuérdese, estamos en definiciones, el cual nos identifica con el cuerpo de Cristo. Indudablemente, esa identificación con el cuerpo de Cristo es necesaria hacerla lo antes posible. Tal vez hoy no nos dé tiempo a ver, pero de repente sí nos alcanza el tiempo para ver algunos ejemplos porque era urgente bautizarse. En la tradición donde yo vengo, donde estuve por 10 años, y tal vez usted estuvo, a nadie bautizaban al nomás convertirse. Algunos le llamaban catecúmenos, aquellos que eran candidatos al bautismo. Y hoy hay iglesias muy grandes
donde es llamativo que no pueden bautizarse los que se quieren bautizar si no pasan por cierto proceso, y llamativamente algunos me cuentan que esos procesos son pagados. Tiene que pasar este curso, vale tanto, tiene que pasar este otro curso, vale tanto, y tiene que pasar este otro curso, y cuando usted pasa a ese último, entonces ya se puede bautizar. Pero por supuesto yo creo que no tienen la claridad doctrinal bíblica de poder mostrar, de poder entender la urgencia del bautismo en agua. Entonces, nosotros creemos que el bautismo en agua debe ser hecho en base a lo que vemos nosotros en la Escritura lo antes posible. Por eso, si alguien se convierte, de los que usted trae a la campaña, de los que se va a traer a cualquier actividad que vamos a hacer en este año, de llevar uno a Jesús, usted háblele a su amigo, háblele a su familiar. Mira, Chonita, es urgente que te bautices. Es necesario. Y es necesario por esto. Mira lo que dice la Biblia aquí, lo que dice la Biblia acá. No le pida usted al discipulador, no le pida usted al pastor o al anciano que tenga que ir a hacer una visita a la Chonita, si usted le puede hablar. Amén. ¿Estamos entendiendo? Note lo que Efesios capítulo 4, verso 5 nos dice. Es bueno leer toda esa porción antes de entrar a los 5 ministerios que arrancan en el verso 8, pero aquí está diciendo Pablo, un solo Señor, características de los que formamos parte del cuerpo de Cristo, una sola fe, un solo bautismo. Y si uno se da cuenta, está hablando precisamente de ese bautismo en agua que nos identifica con el cuerpo de Cristo. Pero se da un ejemplo llamativo y muy bonito que nos ayuda a nosotros a entender qué era lo que estaba pasando precisamente en esa transición del libro de los Hechos, donde la iglesia, que el doctor le llamaba la iglesia del amanecer, porque no le gustaba el concepto de iglesia primitiva. Yo no sé si usted estuvo en la tradición, usted sabe que se le decía a ese periodo de la iglesia primitiva. A él le gustaba mejor decir la iglesia del amanecer, pero era una iglesia niña. ¿Usted sabe que la iglesia del libro de los Hechos es una iglesia niña? Entonces, ¿cómo estaremos nosotros? Recién nacidos, ¿verdad? Porque no se ve muchas veces que las iglesias locales tengan las experiencias que tenía esta iglesia niña. Y él viene ya no por una iglesia niña, viene por una iglesia madura. Por eso que ha llegado a la estatura del varón perfecto. Dice, veamos el ejemplo de este hombre. Hechos 18:25 dice, este Apolos, ¿verdad? Había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. ¿Cuál era la Biblia de Apolos? ¿Cuál era la Biblia de Apolos? ¿Ah? El Antiguo Testamento. No sé si usted está de acuerdo con eso. Porque aún se estaba escribiendo los evangelios. Probablemente habían algunas cosas que se estaban escribiendo que no sabemos si él tuvo acceso o no, pero él usaba el Antiguo Testamento igual que los de Berea. Entonces dice, hablaba y enseñaba con exactitud, o sea, este hombre era un maestro. Las cosas referentes a Jesús. O sea, él miraba en el Antiguo Testamento las promesas, miraba las profecías seguramente, pero aquí es donde viene lo interesante. Dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan, solo conocía el bautismo de Juan. Si vamos al capítulo 19, ahora es Pablo, porque Apolos lo encontró Aquila y Priscila. Usted lo puede leer despacio. Pero ahora Pablo se encuentra con unos discípulos, parece que eran 12 hombres, y dice en el verso 19:1, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto con Aquila y Priscila, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos, o sea, estos ya eran cristianos, solo que no les llamaban así. Acuérdense que fue en Antioquía donde por primera vez les llamaron cristianos, les llamaban los del camino.
Y a mí me gusta más eso. Sería mejor que nos llamaran los del camino, ¿verdad? Porque definía una conducta. En cambio, hoy el que es cristiano vive como quiere. Y dice, yo soy cristiano. Y todo el mundo en Guatemala es cristiano, ¿verdad? ¿Ya se ha dado cuenta? Bueno, entonces dice, y les dijo, mire las preguntas del apóstol. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Obviamente les está hablando aquí del parto gemelar. Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. O sea que puede haber gente que ya es discípula que ni siquiera ha oído. Aunque yo creo que es muy raro ahora que eso suceda. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Yo quiero que usted piense por un ratito conmigo en la cronología de estos hechos. Tal vez no podemos ser tan exactos, pero la mayoría creen que el Señor nació en el -4 o en el -6. Pensemos el -5 solo para quedarnos en medio. Si realmente el Señor nació en el -5, es decir, que no nació en el 0, eso es por asuntos de calendarios y asuntos de estudiosos. No nos metamos, solo pensemos que es por ahí. Entonces, si Él murió a los 33, quitémosle 5 a 33. Y entonces en el 28 estaría muriendo realmente el Señor. Es muy probable que hayan pasado unos 20 años para que estos acontecimientos, es decir, 38, 48 por ahí, quizá un poquito antes, se estén dando de lo que nos está mencionando el libro de los Hechos. Entonces, indudablemente, Pablo está desarrollando su ministerio y está visitando las iglesias, está en Éfeso, pero se nota que el bautismo de Juan fue muy preponderante en la mente de todos los que estaban creyendo, que eran judíos. Acuérdese que la iglesia es judía. Solo cuando yo uso el micrófono se pone feo, ¿verdad? Hay que darle una buena reprendida al micrófono. No sé de qué se trata, pero parece que es no sé si hay que hacer cambio de canal. Pero usted está escuchando, ¿verdad? Bueno, ese ruidito vamos a ver si lo vamos dejando. Dice, ellos contestaron en el bautismo de Juan. ¿Qué era el bautismo de Juan? Era un bautismo en agua, pero de arrepentimiento. Entonces veamos lo que hizo Pablo. Y Pablo dijo, Juan, aquí está dando una explicación Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. ¿Nota lo que está diciendo Pablo? Diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Fue un bautismo de arrepentimiento para preparar la venida del Señor y para preparar la entrada de la iglesia y todo lo que eso significaba. Entonces solo fue un preparativo, y noten que ese bautismo de arrepentimiento de Juan fue dirigido exclusivamente a Israel, a judíos. Yo creo que no existe un verso donde nosotros podamos entender o ver que al bautismo de Juan de arrepentimiento llegó un gentil. No existe un verso que nos indique eso. Entonces, era para preparar, como dice, Él preparó el camino a la luz, y a la luz era Jesús, como lo hablamos el domingo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Nota usted lo que hizo Pablo? ¿Habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan? Entonces, ¿por qué los volvió a bautizar? Porque ahora los iba a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Es decir, era el bautismo en Cristo, era el bautismo que iba a quedar. Aquí se estaba gestando apenas doctrina. Todavía Pablo no había escrito las epístolas. Estaba apenas desarrollando su ministerio, y quizá no tenemos, hay que hacer un estudio demasiado concienzudo para uno tener una cronología exacta en qué momento él estaba escribiendo esta epístola, pero el que lo quiere hacer, yo lo animo a que lo haga. Por eso yo invito, aunque la invitación no es muy aceptada, a que estudien en la Universidad de Lima, porque eso es lo que vemos ahí.
detalles un poquito más amplios, si usted tiene tareas para poder investigar, pero yo lo animo, ¿verdad?, para que lo haga. Cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nota que no era el mismo bautismo. ¿Lo logra ver? Tenía que ser otro. Muy bien. Entonces, no confundamos el bautismo de Juan para arrepentimiento con el bautismo de Cristo para identificarnos con el cuerpo de Cristo después de nacer de nuevo. Acuérdese usted que ni siquiera los 12 que caminaron con él nacieron de nuevo mientras él estuvo en su ministerio terrenal antes de la cruz, porque el nuevo nacimiento como tal se da precisamente cuando el resucitado viene y sopla sobre ellos, ya resucitado. Ya no estaba Judas, sopló. Y usted ha oído que hay una versión muy interesante que el doctor nos trasladaba. Yo tengo ese Nuevo Testamento, creo que en algún momento se los he mostrado, donde Pablo Besson dice que él, la mayoría de versiones dice, sopló Espíritu Santo. Pero el Pentecostés no había sido dado. Todavía el Espíritu Santo solo estaba sobre y con. Entonces, Besson traduce, sopló soplo santo. Y entonces el doctor tenía la tesis, porque esa yo la planteo como tesis, porque usted la tiene que estudiar, la tiene que meditar y tiene que llegar a ciertas conclusiones. Pero obviamente para mí ya no es una tesis, ¿verdad? Pero yo no lo puedo obligar a usted a que crea lo que yo creo. Y como de esto no necesariamente usted le va a trasladar a los discípulos, si usted no lo puede explicar. Pero ahí cree el doctor que nacieron de nuevo los discípulos, porque él ya había muerto y resucitado. Y entonces era posible que él, como dice Pablo en algún momento, que el primer Adán era, ¿se acuerda usted lo que dice Romanos? No sé si es en 1 Corintios 15, alma vivificante o alma viviente, dice. Mientras que el postrer Adán era espíritu vivificante, es decir, que daba vida. Por eso el que se une al Señor, un espíritu es con él, y en el momento que eso se da, el Espíritu de Cristo le da vida a nuestro espíritu, porque Él es el espíritu de vida. Ok, entonces, note aquí que dice, sobre este bautismo fue que recibió revelación el apóstol Pedro. Bueno, entremos al inciso B. Hoy solo vamos a tener un inciso A y un inciso B. Pero me voy a tratar de detener para explicarlo más despacio este inciso B, ya que tengo tiempo. La revelación del bautismo en agua. Me interesa mucho que lo que vamos a ver como la revelación del bautismo en agua. Yo veo que Pedro recibió alguito, pero muy poquito, pero el apóstol Pablo casi prácticamente una buena parte del capítulo 6 de Romanos le fue revelado acerca de esto. El bautismo en agua nos identifica con la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, usted nota que cuando nosotros hacemos el bautismo y la persona es sepultada por las aguas, la figura que se está dando ahí es que esa persona está muriendo. Y usted va a ver a qué está muriendo. Y cuando sale, que es una cuestión de segundos, ¿verdad? Está saliendo a una novedad de vida. Mientras lo primero identifica con la muerte de Cristo, lo segundo con la resurrección de Cristo. Entonces, más que un simbolismo, yo creo que hay una administración que el doctor la vio como la primera administración al alma. Hay hermanos que cuando escuchan estas cosas dicen, hermano, a mí cuando me bautizaron, yo no sabía nada de eso usted. Y claro, aquel que tiene duda de haber sido nacido de nuevo en el momento que lo bautizaron, si no había nacido de nuevo, solo lo mojaron. Y ante la duda, que eso se maneja solamente a nivel pastoral, de criterio pastoral, si alguien está en esa situación, es mejor bautizarse. Pero de eso, si alguien tiene duda, podemos hablar a solas, ¿verdad? Pero dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Esa es la pregunta que le está haciendo, que nos hace todavía a nosotros el apóstol. Entonces, si nos saltamos hasta el verso 5 del capítulo 6, dice el apóstol, porque si hemos sido, y yo subrayo, porque si hemos sido unidos a Él, yo quiero que usted ponga atención a eso. Él está dando por sentado que está hablando a gente bautizada en agua. Y aquí yo creo que todos somos bautizados en agua. Entonces Pablo dice, si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Yo quiero que le ponga atención a unidos a Él, porque yo creo que ahí tenemos que profundizar sobre qué significa eso. Porque Pablo está diciendo que cuando esto se llevó a cabo, hubo una operación de haber sido unidos a Él. Yo sé que usted y yo podemos pensar, ¿y cómo puedo yo haber sido unido a Él si ni siquiera había nacido? Bueno, si uno se traba con eso, se tiene que trabar también con el concepto de que nosotros, para obtener redención, Él tuvo que haber cargado todos nuestros pecados. Y tampoco habíamos nacido. Y tampoco los habíamos cometido. Entonces, indudablemente, aquí tiene que haber una respuesta que haga que el poder de Dios, aunque no habíamos nacido, hizo que todo el pecado de la humanidad lo cargara Él. Probablemente nuestra mente no logra entender eso. Y yo diría que esas cosas generalmente no se entienden a través del raciocinio, sino que se deben de ser reveladas en una revelación de espíritu a espíritu. ¿Cómo hizo Dios? Yo no sé. Pero si no lo pudo hacer, y yo cuestiono eso, todavía estoy muerto en mis delitos y pecados. Y yo hago mucho énfasis en que fueron los pecados pasados, presentes y futuros que aún no hemos cometido. Porque si tan solo uno se le hubiera escapado al Señor, con ese uno, la paga del pecado es muerte. Y lo que nos toca es el infierno. Entonces Él tuvo que haber cargado todos. Indudablemente el que razona esto bien, pero lo razona con una mente un poquito carnal, dice, aleluyita. Porque si el Señor ya me perdonó lo que todavía no he hecho, pues me puedo dar mi lujo de pecar un ratito, porque al fin y al cabo el Señor ya me perdonó. Esa es una mente carnal. Por eso el doctor Ríos también añadía una frase muy importante que mucha gente recuerda, que el mejor tributo que nosotros le podemos dar a la gracia, porque todo esto es por gracia de Dios, nosotros no lo merecemos, es consagrarnos y es la obediencia. Ese es el mejor tributo que nosotros podemos hacer ante esto. Muy bien. Dice, la palabra unidos, que a mí me interesa que la veamos, usted decide si por el nivel de sus discípulos le entra esto o no le entra esto. O usted lo entiende y usted se lo explica de la manera más sencilla que Dios lo entienda. Pero la palabra unidos es la palabra griega sumfutos. 48-54 para poder en una concordancia en Strong's ampliar. Pero esa palabra, note todas las ideas que da en nuestro idioma. Nacido junto con, proveniente de las articulaciones. Eso es un poco raro, ¿verdad? Pero hay muchas acepciones en las palabras griegas. El cognate es una forma verbal de los verbos griegos. Y en esa forma, en ese tiempo verbal, se puede traducir como congénito o congénita, innata, implantado por el nacimiento o la naturaleza, crecido juntos. Y ahí está la palabra unidos con. Y aún se puede traducir según los contextos como parientes. Ahora, si usted se da cuenta, la idea que da esto, por eso hay unas versiones que dice que nosotros fuimos plantados con Él.
Esa es la idea que traduce. Me parece muy, muy buena. Más que solo unidos. Entonces, así como el pecado lo tuvo que cargar el de toda la humanidad en una operación que solo Dios puede hacer. Yo no me complico la vida mucho. A mí me gusta leer, me gusta meditar, me gusta orar, me gusta hacer muchas cosas. Pero probablemente no todo lo logra entender uno. ¿Me entienden? Pero sí hay que creerlo. Y a mí no me cuesta creerlo. Lo he creído desde hace mucho tiempo. Entonces, si Él hizo una operación para cargar todo mi pecado y el de ustedes, entonces también hizo una operación para que sin haber nacido nosotros, hubiéramos estado ahí con Él, plantados juntamente con Él en la cruz del Calvario. Ahora, ¿con qué objeto? Porque esto es bien poderoso si uno lo logra entender en relación a cómo el pecado nos juega la vuelta a nosotros. Fíjese que dice, bueno, entonces ampliemos el concepto. Fíjese que dice, unidos es sunfutos a Él, unidos a Él, plantados a Él, como que hubiéramos nacido con Él, pegados a Él, esa es la idea. Pero dice a Él en la semejanza, la palabra semejanza es homoioma. Ahí está el número también si usted lo quiere. Pero lo que me interesa a mí es lo que significa. Homoioma es una figura, una imagen, semejanza, como dice, en la semejanza, una representación. Entonces, en realidad lo que está diciendo es en la semejanza. Regresemos al texto. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, en realidad nosotros literalmente no morimos. Pero si fuimos unidos a Él de alguna manera. Y es que lo maravilloso de esta revelación indudablemente es el hecho de que si usted, plantado con Él, murió, usted murió al pecado. Y es lo que después nos va a explicar Pablo. Pero que nosotros no le podemos dar la verdadera validez si no entendemos esto. Es como que usted hubiera estado con Él en la cruz, muriendo al pecado. Y aquí quiero hacer énfasis que cuando Pablo habla de el pecado, no está hablando de los pecados. Pero apunte ahí sus preguntas cuando las haga. La semejanza, es decir, todavía son los conceptos que se pueden entender de esta palabra. La semejanza como casi equivale a la igualdad o identidad. No sé si me estoy dando a entender. Si no, pregunte. Bueno. Entonces, muertos y resucitados. Debemos notar que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros plantados o unidos con Él, morimos al pecado y resucitamos a una novedad de vida. Eso es lo que verdaderamente significa el bautismo en agua. Ahora desglosémonos con lo que Pablo, gracias a Dios, nos da con otros versículos. Mire el verso 4. Dice, por tanto, hemos sido, Él lo da por hecho, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Yo quiero que usted visualice que el bautismo en agua es un proceso de muerte suya para el pecado. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que es el resultado, andemos en novedad de vida. Ahora miren, hermanos amados, ¿cuánto cristiano evangélico no anda en novedad de vida? Y aquí tenemos que chequearnos todos y ser bien honestos, porque si el tiempo final ya viene, hermanos, si no pasamos nosotros el escáner, nos vamos a quedar. Yo no lo puedo engañar a usted. Si nosotros no estamos en novedad de vida,
Eso no quiere decir que seamos impecables, porque todo esto lo tenemos que ver contra todo un contexto más amplio, que como le digo en las preguntas usted se puede necesitar tener que ampliarlo para usted, y aún con las preguntas que eventualmente le puedan hacer sus discípulos. Pero dice, lo vuelvo a leer, porque yo cada vez que entiendo esto más, me lo saboreo mejor. Por tanto, hemos sido sepultados con Él. Eso es un hecho. Ese por tanto define un hecho. Por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o nueva vida. Según esto, si los dejáramos fuera completamente de contexto y nos quedáramos con esto, uno podría exigir que la gente que nace de nuevo realmente cambie su vida de una manera rotunda. Pero obviamente entendemos todos los contextos de cómo es necesaria precisamente, si esa es la primera administración al alma y la gente que se bautiza lo entiende, hermano, periódicamente uno debería de estarse ministrando. Pero yo le aseguro que incluso aquí, discipuladores y hermanos que están aquí por los otros hermanos, se habrán en la vida que llevan cristiana ministrado 2 o 3 veces, o tal vez 10. Y algunos que nunca se han ministrado. Avancemos. Sabiendo esto, dice el verso 6, y aquí viene a explicar algo que teológicamente no es fácil de entender, pero vamos a tratar de ver cómo lo hacemos fácil. Porque Pablo empieza a hablar de unos conceptos raros para la mayoría de la gente. Que nuestro viejo hombre, entonces usted tiene una vieja mujer y yo tengo un viejo hombre, y ustedes también los varones. Fue crucificado con él. Nota, mi viejo hombre, que en otro contexto dice viciado con delitos y pecados, me parece que dice. Pero el viejo hombre está viciado. Pero dice que fue crucificado con él. ¿Cómo? Yo no sé. Pero la Biblia dice que fue. ¿Lo está leyendo? Fue crucificado con él, eso es pasado, eso es algo hecho. ¿Con qué objeto? Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. 2 conceptos. 1, hombre viejo crucificado. Pero hombre viejo crucificado es una cosa y cuerpo de pecado destruido es otra cosa. Aquí voy a sacar yo la definición que me gustó tanto que se la oí al doctor, bien sencilla, del cuerpo de pecado. Él decía, es la maquinita de hacer pecados que tiene el inconverso. Un inconverso no puede dejar de pecar porque tiene una maquinita que fabrica pecados. A eso se le llama cuerpo de pecado. Como una fábrica allá adentro. Y es aquí donde yo a veces pongo a pensar a los padres que no siempre entendemos eso nosotros los papás. Que usted sabe que nuestros hijos no nacen cristianos por haber nacido en un hogar cristiano. Y algunos están felices porque ya sus hijos de 5, 6, 7 años hablan lenguas. Y a veces no disciernen realmente si lo están imitando. Y que danzan y que alaban. Y qué bonito, ¿verdad? Ojalá que realmente hayan nacido de nuevo. Porque ¿cuántos de esos niñitos que hicieron eso de chiquitos, grandotes, se van al mundo? Y eso no lo ve muy común en las iglesias, ¿verdad? ¿O no? Algunos de ustedes tal vez tuvieron la experiencia, porque a veces cuando yo hablo con los hermanos me dicen, sí, fíjese que yo me fui a dar una vuelta al mundial, me dice. Y no precisamente que han ido al mundial de fútbol. Eso es muy común. Pero yo regresé en algún momento.
Yo oigo testimonios que dicen, no, yo recibí al Señor de niño, pero fíjate que en realidad yo regresé al Señor y me reconcilié con Él 10 años después, y en esos 10 años a ver qué hizo, ¿verdad? Entonces voy al punto. Si tu hijo todavía no es cristiano, ¿tiene maquinita de hacer pecados tu hijo o tu hija? Entonces, ¿por qué le exiges que actúe como cristiana nacida de nuevo? Está complicada la cosa. Por lo menos uno debe entender, porque el pecado hay que estorbarlo siempre a nuestros hijos. Sean cristianos o no sean cristianos, si viven bajo tu propio techo, les tienes que estorbar el pecado. Si son hijos de dominio, tienes que estorbarle el pecado, tienes que ver qué están haciendo. Esa es tu labor. Pero eso no quita que si no ha nacido de nuevo, no te juegue la vuelta. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Indudablemente, orar, interceder, hablarles de la palabra, darles el ejemplo. Porque lamentablemente muchos padres, al no darles un buen ejemplo a sus hijos en casa, vacunan a sus hijos. Y esos hijos solo están esperando el momentito que tengan su mayoría de edad para volar. Porque lo que obtuvieron fue vacuna. Ahora, si hay verdadero nuevo nacimiento, hay fruto. Y ese fruto va a decir tarde o temprano ese muchacho, esa muchacha, o ese niño, ¿verdad? Porque si hay niños que se convierten. Yo quiero vivir una vida como mi papá. O yo quiero vivir una vida como mi mamá. Entonces, dice, el viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Cuando nacemos de nuevo, lo que destruyen es el cuerpo de pecado. Le meten una bomba Claymore al cuerpo de pecado, lo destruyen. Entonces nosotros ya no, es una conciencia que tiene que tener usted clara. Usted ya no tiene cuerpo de pecado si ya nació de nuevo. Ahora, si uno es un asistente a la iglesia, que hace todo lo que hacen los evangélicos, no le han destruido el cuerpo de pecado. Por eso es que algunos clasifican a los cristianos como, o la gente que viene a la iglesia. En la iglesia puede haber inconversos. En la iglesia puede haber cristianos carnales que dejan que su carne sea la que domine. Pero en la iglesia también, gracias a Dios, también hay cristianos espirituales. Entonces, uno a veces confunde al inconverso con el cristiano carnal. Y como dicen los hermanos, manda al Seol al hermano carnal. Pero el hermano carnal, a través de la administración del alma, a través de la liberación, puede entrar en un proceso de ser un hombre o una mujer espiritual. Amén. Entonces, ya no hay cuerpo de pecado porque fue destruido. Eso yo lo tengo que creer. Crucificaron al viejo hombre. Y ese tiene que seguir ahí crucificadito. Usted ha oído a aquellos hermanos que dicen, mire usted, es que yo quería bajarme 5 minutos para enseñarle a este bandido. Y algunos realmente se bajan. Mire, un crucificado, el tipo de muerte era tan terrible que debilitaba muy rápidamente el cuerpo hasta que moría. Al Señor le tomó pocas horas, ¿verdad? Muy pocas horas morir. Y les quebraban las piernas para que se apuraran porque la hora doceaba prácticamente, ¿verdad? Porque eran 12 horas de luz. Tenían que hacer las cosas rápido y sepultarlos. Por eso lo hacían de esa forma. Pero el viejo hombre nuestro debe estar crucificado y debilitado, pero le damos de comer en la cruz. Viejo hombre, aquí te regalo un pan de pornografía. Viejo hombre, aquí te regalo un pecadito de adulterio. Viejo hombre, le podemos llevar pan,
y alimentarlo, porque quien alimenta al viejo hombre es la carne. ¿Somos carnales? Tenemos un viejo hombre que se está fortaleciendo en la cruz. ¿Me está entendiendo, hermano? Bueno, hay cosas que insisto que tal vez no las va a enseñar usted de esa manera necesariamente, si no la van a entender. Yo tengo que enseñar aquí a otro nivel. Usted entiende eso, ¿verdad? Amén. Por eso es importante las preguntas, especialmente para los discipuladores. ¿Por qué se destruye el cuerpo de pecado? La maquinita de hacer pecados. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Un nacido de nuevo no puede ser esclavo del pecado como era el inconverso. El inconverso es esclavo del pecado. Entendamos eso. Para tener compasión cuando traemos a alguien que es inconverso a Jesús, porque es un esclavo del pecado. Si es mujeriego, va a mujeriar toda la vida. Si no se convierte, y aún ese ancestro que puede traer o esas áreas, si no las entrega. Por eso hay cristianos mujeriegos. ¿Sí o no? Y están en las iglesias. Se le van los ojos por las hermanas. Y las hermanas lo saben. Por eso las hermanas deben ser cuidadosas en las iglesias. Porque hay viejos hombres mirándolas. Y hay viejas mujeres mirando a los hombres. Ay, no sé por qué usted se me pone así medio nervioso. Aló. Pero ¿estoy hablando de una realidad o no? Bíblica. Entonces, el inconverso era esclavo del pecado. El cristiano ya no, el nacido de nuevo ya no puede ser esclavo del pecado, por lo que estamos hablando. Porque ser esclavo del pecado es caer como el inconverso. Ahora, por tu descuido, mi descuido, nos puede alcanzar el pecado, pero solo nos alcanza. Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto, ¿dónde murió? ¿Dónde murió? Cuando estaba plantado en la cruz, ¿verdad? Y se hace gráfico en el bautismo. Por eso, si se hace inmediatamente, esa persona lo más pronto posible, el Señor va a empezar a operar cambios. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahora, note usted que por eso tenemos que renovar la mente. Porque si eso lo logramos entender por espíritu, hermano, muchas de las ideas que muchas personas tienen acerca de caer en pecado se van a quitar. Porque mucha gente dice: es que el Señor no pecaba porque era Dios. Así se justifican. Es que el Señor no, es que, hermano, de todas maneras el pecado está ahí, hermano, y se justifican. Pero aquí está diciendo una verdad, que hemos sido libertados del pecado. Ya no somos esclavos. Ahora, que nos podemos nosotros, bajo libre albedrío y decisión propia, volvernos otra vez esclavos del pecado, eso es cierto. Porque así como hay evolución en el Hijo de Dios hasta llegar a la estatura del varón perfecto, también hay involución hasta morir por segunda vez espiritualmente. Y ahí sí no hay chance. Es una apostasía irreversible. Morir al pecado. Mire, el verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, esa es una realidad. Usted y yo ya morimos con Cristo. ¿Dónde? En su sacrificio. Creemos que también viviremos con Él. Eso es maravilloso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Y usted sabe que la muerte física todavía tiene dominio. A menos que seamos la generación que lo veamos a Él en su parucía. La muerte no va a tener dominio. Sin embargo, si morimos físicamente,
La muerte segunda no va a tener nada que ver con nosotros. Y entonces resucitados, vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, esto es algo maravilloso, hermanos. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Aquí está hablando de Cristo, ya resucitado, porque el que resucita no vuelve a morir. Pero mire lo que dice el 10. Porque en cuanto él murió, que está bien claro, murió al pecado. Pero nosotros plantados en él, también morimos al pecado. Y eso es algo que si uno lo logra agarrar, hermano, cada vez que el pecado te venga, tú lo puedes reprender. Tú, sí, esa tu tentación, esas tus cosas. No, porque yo ya morí y el muerto, el que está muerto, disculpe el ejemplo, aunque le pase una mujer desnuda, no reacciona. ¿Me estoy dando a entender? El muerto no reacciona. Esto quiere decir que muchos todavía no se consideran muertos. Que eso es lo que va a terminar diciendo. Murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, que esa es la experiencia que nosotros tenemos que tener, vive para Dios. Hermano, a nosotros nos engaña mucho el pecado por no entender estas cosas. Y como hay tantas maneras que el pecado nos puede alcanzar o nos puede esclavizar. Porque note usted, un cristiano que tiene un vicio oculto está esclavizado. Y ahora los vicios ocultos parecen buenos, ¿verdad? ¿Qué es un vicio? En general, algo que te controla y que no puedes dominar. Eso es un vicio. Si tú ves televisión y no la puedes dominar, el apagar la tele, eso es un vicio. Si estás metido o metida en Facebook horas, ya se te está formando un vicio. Cosas nuevas de estos tiempos. Si no puedes parar de comer, a veces se come por vicio. Aló. Si no puedes parar de dormir, si no, ¿usted sabe que hay gente mentirosa? Todo el tiempo está mintiendo. Eso es un problema en el alma. Y es pecado. Yo le estoy hablando de cositas que uno puede pensar, ay, usted, es que así era mi papá, usted, porque nos justificamos. Renovemos la mente. Romanos 6:11 en esta versión, me gusta esta versión porque dice, así pues, también vosotros haced cuenta de que estáis muertos al pecado. Su versión dice, consideraos muertos. Pero creo que entendemos mejor, haced cuenta de que estáis muertos al pecado. Mire pues, cuando un papá se enoja con una hija porque se embarazó sin casarse, a veces el que especialmente se enoja es el papá, ¿verdad? Y la echa de la casa. Va. Y a veces le dice, para mí estás muerta. Qué palabra más dura, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ese papá? La está considerando muerta, aunque vive. Él está preparando su mente para que cada vez que vea a su hija, él la considera muerta. ¿Sí o no? Bueno, ese ejemplo que es muy fuerte, pero que se da. O por ejemplo, ¿verdad? Cuando un judío se casa con un gentil, los consideran muertos y los desheredan.
O cuando un musulmán se convierte a Cristo, a veces lo matan los mismos familiares, físicamente. Y en otras ocasiones no existen para ellos. Con eso en mente, entonces nosotros, hermanos amados, hagamos cuenta de que estamos muertos al pecado. Eso es lo que está diciendo aquí con todo lo que está enseñando sobre el bautismo en agua. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe por qué en la práctica, especialmente cuando uno es pastor, sabe que esto no se ha entendido? Cuando muchas de las ovejas no se están considerando en su renovación a la mente muertos al pecado. Porque si nos consideramos muertos al pecado, el pecado ya no nos atrae. Y si cada quien aquí es honesto, sabe qué pecado le atrae. Y a veces ha aprendido a convivir con él. Digamos, hace una negociación. Y muchos hasta le dan doctrina a esa negociación. Y ahí vienen las doctrinas falsas. Como tomar licor ya no es pecado. Tener otras amantes ya no es pecado. Y le ponen bonitos títulos, ¿verdad? La supergracia. Y dicen, no, ya no peca tu cuerpo, porque tu cuerpo se va a morir. O mejor, no, al revés, no peca tu espíritu. Uy, otra vez. Lo que peca es tu cuerpo, pero tu cuerpo se va a morir y ahí se va a desgastar. Entonces, fíjense que esa se lo dije una vez, es una filosofía epicúrea de los tiempos de Jesús. Que eso es lo que creían ellos, que el cuerpo era malo y había que matarlo, mientras más rápido mejor, para que el alma que era buena fuera con Dios. O sea que hay nuevos epicúreos. Se le pone, usted ha oído a aquellos que dicen, no, usted, yo no me casé con mi alma gemela. El Señor me acaba de decir por profeta quién es mi alma gemela. Y qué casualidad que el bandido tiene 50 años y su alma gemela es de 20. ¿Me entiende? Como dicen por ahí, hace a la pobre señora que es de a 50, la hacen sencillo por 2 de a 25. Hermanos amados, uno se ríe de eso, pero es una realidad en la iglesia, en algunos lugares, y a veces no tan lejanos. Imagínese usted doctrinas como estas, si no estarán patas arriba, ¿verdad? Donde dice, el pastor, si su esposa ya no le cumple con el débito conyugal, le puede pedir a una diaconisa ese servicio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De dónde se sacan esas tonteras? Y lo peor es que la gente lo sigue. Porque indudablemente ahí hay doctrinas. Para mí eso ya son doctrinas de demonios. Y por supuesto, están solo justificando el pecado en el que siempre han andado. ¿Me entienden? Porque no entienden esto. Porque están viviendo una vida continua de pecado y pecado y pecado. Y mejor el diablo les lleva una su doctrinita para que se sientan cómodos. Haced cuenta de que estáis muertos al pecado, pero vivos para Dios. Mire, este viernes tenemos vigilia completa. ¿Ya hizo usted preparativos o se va a enfermar? Mire, hasta el clima ya está cambiando. Y como ese es su pastor, qué raro, ¿verdad? No solo vigilia completa, sino seguimos en ayuno el sábado. ¿Nos irá a aguantar el cuerpo? ¿Quién sabe? A ver hasta dónde llegamos y cuántos.
Pero yo le pregunto así con honestidad, ¿cuántos se sienten? Yo no le voy a decir que usted me lo diga, no solo medite, pero ¿cuántos de la iglesia estarán contentísimos esperando con ansia una vigilia completa? Muy pocos, yo se lo aseguro, porque es completa. Y seguir en ayuno. Todavía no dormir está bueno, pastor, pero no comerme mi comidita que tanto me gusta. Y acuérdese que es para la campaña, para que almas lleguen a los pies del Señor. Pero si estamos vivos para Dios, eso es lo que quieren los vivos para Dios, estar en comunión con Él. Pero cuando no estamos tan vivitos, sino que estamos medio vivitos para Dios, pero bien vivitos para las cosas del mundo, es cuando más trabajo tenemos. Es cuando más tareas hay. ¿Se dan cuenta ustedes? Es cuando se nos enferma un niño. Y yo digo, si se le enferma un niño, pues llévelo al médico, y si no es de gravedad, venga, tráigalo y que oremos por él. De repente aquí se sana, ¿no? Claro, si no es de gravedad. Solo le pongo un ejemplo práctico de cómo nuestra mente no está renovada. ¿Usted conoce gente que se puede echar unas 3 o 4 películas seguidas al hilo? 1, 2, 3. ¿Por qué cree que hay maratones de 24 horas en la televisión? ¿Ha visto usted que los feriados hacen maratones? ¿Y usted no cree que hay cristianos que se las echan? Híjoles, que no tengo otra cosa que hacer usted. No están vivos para Dios, o están medios vivos, ¿verdad? Bueno, terminamos. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Eso es lo último que Pablo dice en los últimos 3 versículos que habla sobre el bautismo. Dice, por tanto, note que este es el segundo por tanto. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y está dando la idea de reinar, que un rey domina un territorio. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Hermano, ¿el cristiano tiene lujurias? Sí, por lo que dice ahí. ¿Y usted sabe que ahora el sistema del mundo exacerba las lujurias? Las pasiones. Entonces dice, para que no obedezcáis. ¿Quién es el que tiene lujuria según ese texto? El cuerpo mortal, ¿verdad? Por eso yo sigo meditando en las leyes en los miembros. Porque yo pienso que una persona que en el mundo pecó mucho usando sus miembros, estableció leyes en sus miembros. ¿Perdón? Y también las hereda a través de ancestros. Entonces hay gente que no puede dejar de usar sus miembros para pecar. Porque dice, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Le voy a hablar de sus manos como miembros. Su mano será un miembro. Está expresando con sus manos una emoción. Y en el templo, y entonces, le estoy dando un ejemplo. Y así podríamos. Mire, yo no estoy en contra de los deportes. Es cierto que yo nunca fui deportista.
Y por eso usted podría decir, con razón, que el hermano Sergio. Yo me recuerdo cuando algunos ministros con los que caminé empezaron a perder de vista ciertas cosas, porque nos llamaban al consejo de ministros, que se supone que eran los cabezones. Una semana en tal lugar para organizar muchas cosas de esa organización. Pero yo empecé a notar algo raro. Cuando de los 5 días que estábamos, 3 se jugaba fútbol y 2 medio se sesionaba. Entonces recuerdo que con otro hermano nos íbamos mejor a platicar porque nosotros no jugábamos. Cree que el piecito, o ya sea la diestra o la zurda, aunque algunos son ambidiestros, ¿verdad? No tendrá ley en los miembros. No se habrá establecido una ley en los miembros. Esa persona decía, es que cuando yo estaba en tal lugar me dijeron que la pelota era la cabeza del diablo. Pero ahora que entendí que no es la cabeza del diablo, se le volvió un vicio a ustedes. Y después vinieron otros. Como aquí en Guatemala, ¿verdad? Por eso no vamos al mundial. Si pierden, chupan. Si ganan, chupan. Y si empatan, chupan. Entonces, aquí el fútbol está complicado porque siempre está relacionado con otro vicio. ¿Cierto? ¿O no? Bueno. Como le digo, no estoy en contra del deporte, pero como que tenemos que dominar las cosas, ¿no? Entonces, mire, yo veo a los jóvenes que les gusta ir a jugar. Juegan, ¿verdad? Y son buenos. Y mientras más buenos son, más en peligro están. ¿Sí o no? Porque entonces los llaman de este equipo, los llaman de este equipo y aparecen ahí con sus grandes trofeos. Pero yo me pregunto, ¿cómo estarán realmente adentro? Porque no es cierto que el goleador lo miran las mujeres. Es que es goleador. ¿O no? ¡Ey! ¿Qué dice usted? Es como decía el doctor Ríos. ¿Para qué compra una persona un carro nuevo? Por supuesto, esto no es generalizar, ¿verdad? Pero un hombre que anda en carro nuevo, ¿no es cierto que lo miran más las mujeres? No, no. ¿Qué dicen los hombres? Porque usted no es hombre. ¿Qué dice? ¿Qué dicen? Bueno, si está polarizado ya no va vos. Pero pensemos que no estaba polarizado. ¿Qué dicen? Sí los miran, ¿verdad? Sí. Porque dicen, este anda en buena, tiene buen testimonio. ¿Qué dice mi hermana? Ojo, ¿no es cierto que el poder genera otro tipo de cosas? Entonces, realmente uno tiene que tener mucho cuidado. A las mujeres en carro nuevo no las miran los hombres, pero al revés tiende a ser así. Y algunos hombres por eso quieren tener buenos carros. A las motos, una Harley Davidson. Termino, hermanos, para hacer preguntas. Tenemos buen tiempo para preguntas. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. Fíjese que aquí está diciendo que por lo que nosotros ya creemos que hemos muerto al pecado, ahora nos vamos a presentar vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. Eso es una verdad si la queremos aceptar. O sea, nadie puede venir a decir que el pecado lo dominó. Porque lo que tiene que decir, yo me dejé.
Yo no peleé, yo no huí. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder interno que esta verdad de haber sido plantados en la muerte de Cristo, muriendo al pecado y resucitando a una novedad de vida, ese genera un poder interno que si nos renueva la mente, nos vamos a considerar muertos al pecado, y el pecado, cualquiera sea, no va a tener dominio sobre nosotros. Ojo, no es impecabilidad, insisto, pero es que si hoy el pecado agarra al cristiano cada día en diferentes cosas, que él pueda ver que ahora ya, que ya no es todo el tiempo, y que es más, si renovó bien su mente, esa área de su alma ya no le afecta. Claro, va a luchar con otra, pero también va a ser libre de esa área y va a luchar con otra hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, donde ya no va a tener que luchar. Y en ese momento el Señor, acuérdese que nosotros nos consagramos para que Dios nos santifique. Y en ese grado de santificación va a venir un cuerpo de exaltación. Y con ese cuerpo de exaltación solo esperamos la glorificación.